Hola amigos de YouTube, los saluda AlexKemista93, el alquimista de las letras, con un nuevo video. Para esta ocasión, para darle seguimiento a la anterior reseña que fue la de El Resplandor, les traigo la crítica a la continuación del mismo. Así es, hoy toca revisar la novela de Doctor Sueño de Stephen King, para determinar si es una continuación que está a la altura de su predecesora o si es del todo innecesaria. Así que sin más vayamos a ello. Doctor Sueño es una novela de Stephen King, secuela de la novela El Resplandor, escrita por el mismo autor, publicada en septiembre de 2013. La trama. Dan Torrance lucha por encontrar algo de paz a pesar de seguir irremediablemente marcado por el trauma que sufrió de niño en el Hotel Overlook. Pero esa paz se quiebra cuando conoce a Abra, una valiente adolescente dotada de un poderoso don extrasensorial, conocido como el Resplandor. Abra reconoce instintivamente que Dan comparte su poder y, desesperada, le pide ayuda para enfrentarse a la despiadada Rose la Chistera y a sus seguidores conocidos como el Nudo Verdadero, que se alimentan de los niños que poseen el don del resplandor en su búsqueda de la inmortalidad. Personajes. Daniel Anton y Dan Torrance. Primero es un niño de 5 años al cual los fantasmas del Hotel Overlook aún lo persiguen. Más adelante se convierte en un adulto alcohólico que utiliza la bebida para mitigar su habilidad denominada Resplandor. Abra Abby Rafaela Stone. Es una niña con una gigantísima cantidad de la habilidad denominada el Resplandor. Su residencia es en la ciudad ficticia de Anniston, New Hampshire, donde se comunica mentalmente y de formas psíquicas con Dan Torrance. John Dalton. Es un médico, pediatra de Abra Stone y amigo de Dan Torrance. Se convence de la habilidad de la niña cuando sus padres la trasladan a revisar por sucesos muy raros ocurridos en su hogar, ya que están seguros de que lo ha provocado su hija, Billy Freeman. Es una persona encargada del mantenimiento municipal de Tennytown, ciudad donde reside Daniel. Al igual que Dan, él también posee el resplandor, aunque en menor medida que Dan, y, en ese momento, desconocía su posesión. David Stone. Es el padre de Abra que en un principio, al igual que su esposa, se muestra impresionado e incrédulo a las habilidades que su hija posee. Le cuesta asimilar la realidad por la que Abra está pasando. Lucia Reynolds. Es la madre de Abra y al igual que su marido, se muestra reacia a creer cualquier don sobrenatural que su hija tenga. Rose la Chistera. Es la líder del macabro grupo denominado el Nudo Verdadero. Busca alimentarse del resplandor de Abra a toda costa. Papá Cuervo es uno de los miembros más importantes del grupo El Nudo Verdadero. Su amante es la líder de este, Rose la Chistera. Seré franco con ustedes, la primera vez que escuché de este libro fue precisamente en su año de publicación. En ese entonces, recuerdo que se estaba generando un gran revuelo porque se trataba de la tan esperada continuación del Resplandor, y si bien solo había visto la película de Kubrick y conocía el supuesto final de la historia, la sinopsis me pareció más una estrategia de marketing para vender el libro que una continuación per se. Por ese mismo detalle, además de las críticas mixtas que estaba recibiendo, es que simplemente no me llamó la atención y lo mantuve lejos de mi radar de lecturas, hasta que surgió nuevamente el debate con la adaptación fílmica de Mike Flanagan. Y si bien, en su momento tampoco fui a ver dicha película al cine, lo cierto es, que un año después decidí darle una oportunidad, y me pareció una película sobresaliente. Recientemente en este año, luego de animarme a leer el libro del Resplandor, es que me decanté por leer esta continuación, de la que tengo muchas cosas que decir, porque, aunque esté ambientada en el mismo mundo y sea el mismo protagonista, la verdad es, que Doctor Sueño es más una historia original que una continuación per se. Recuerdo que, en su momento, varias de las críticas que hacían del libro es que poco o nada tenía que ver con el resplandor, y la verdad yo también llegué a pensar lo mismo, pero que equivocado estaba. Doctor Sueño, sí es una continuación de la historia del Resplandor, solo que ubicada en otro contexto mucho más moderno y con un protagonista ya maduro que carga con las secuelas emocionales de haber vivido tan horrenda experiencia. Danny Torrance maduró de la manera más previsible para su personaje. Atormentado por sus recuerdos del pasado y con la misma adicción que tenía su padre a la bebida.
De hecho, resulta curioso que ahora la razón por la que este personaje haya recurrido ante tal sustancia nociva se deba precisamente para bloquear los horribles recuerdos de lo vivido en el hotel, así como para suprimir sus poderes. Ya que, aunque el hotel no exista, los espíritus que vivieron en él, siguieron acechando al chico y a su madre por varios años después de lo ocurrido. Es más, yo diría que la primera impresión que tiene el lector respecto al personaje de Dan es una total contradicción con el final anterior, ya que al comenzar la historia, nos encontramos con un personaje deprimente, maltratado y que ha tocado fondo. El hecho que haya recurrido a la bebida y a las drogas nos deja entrever lo acabado que terminó este personaje. Sin embargo, no hay que olvidar que esta es una historia de superación, por lo que la evolución de Dan Torrance no termina allí. De hecho, yo diría que King buscó una manera en cómo darle terapia a este personaje, ya que luego de cierto acontecimiento que no espolearé aún para los que no conozcan la historia, Dan llega a un pequeño pueblo con la esperanza de cambiar de aires y empezar de nuevo. Es en este pueblo donde el personaje redimirá sus acciones pasadas a través de un grupo de ayuda de alcohólicos anónimos. Y si bien, la historia pudo tratar sobre la psique del protagonista lidiando con los traumáticos eventos de su pasado, King le da la vuelta a este sencillo argumento para convertir la historia en un thriller sobrenatural. Años más tarde, un Dan Torrance ya reivindicado se topa con la coprotagonista de la historia, quien también posee el resplandor. A diferencia de Dan, esta niña llamada Abra, posee un resplandor mucho más potente, lo cual ha despertado el interés de un macabro grupo de seres vampíricos psíquicos que se dedican a secuestrar niños para robarles el resplandor que poseen. ¿Pero qué me estás contando, King? ¿En qué momento pasamos de una historia tradicional de sustos y apariciones a un thriller sobrenatural con vampiros? Pues la verdad no lo sé, y de hecho me sorprende que King se haya atrevido a ir a un paso más allá de la historia original e introducir en esta secuela elementos que al menos a mi parecer nunca antes habían sido planteados en este universo. Y personalmente, admito que, aunque en un principio esto último me haya descolocado, la verdad es que no difiere del estilo y las temáticas que el autor suele abordar en sus novelas. Ahora bien, este nuevo elemento narrativo ayuda a la historia. Ciertamente crea un conflicto interesante, porque estos vampiros son seres despiadados sin ningún ápice de humanidad en ellos. Incluso la antagonista principal, conocida como Rose la Chistera, es demasiado seductora e intimidante, considerándola como una muy buena villana. Su antagonismo con Abra Stone genera unas interacciones muy memorables a lo largo de la novela. Respecto a la niña, King vuelve a ser de las suyas recurriendo a narrar algunos de los eventos a través de la perspectiva de esta niña. Tal y como lo hizo en el libro anterior con Tandy. La única diferencia es que Abra es más grande y más viva. No se deja intimidar por nadie y es mucho más ingeniosa de lo que parece. Parte de la novela se centrará en describir el día a día de esta chica prodigio y las interacciones que tiene con sus padres. El resplandor que ella posee, contrario al de Dan, le permite no solo ver apariciones y leer los pensamientos de la gente, sino también mover objetos, intercambiar de cuerpo, crear proyecciones astrales y hasta generar terremotos. ¿A alguien más le recuerda a Once de Stranger Things? Jeje. Continuando, así como Dick Halloran fue el mentor y protector de Dandy, en esta continuación es Dan quien adopta este papel para con Abra, ya que los poderes de la chica son tan superiores y llamativos que desconoce muchas cosas de ellos. La aparición de estos vampiros en la historia no solo hará que ambos se encuentren, sino también unirán fuerzas para detenerlos y evitar que sigan perpetuando sus masacres. Bueno, como veo que ya no me será posible hablar de la historia sin caer en los spoilers, ha llegado la hora de dar entrada a los mismos. Por favor, como ya es costumbre, les pido a las personas que no han leído el libro y esta reseña les generó el interés, que abandonen el video cuanto antes y lo retomen una vez finalizada la lectura. Porque estoy a punto de hablar largo y tendido. Están advertidos. Me parece conveniente que la mejor manera de abordar los spoilers del libro sea a través de la comparación con su contraparte cinematográfica. Ya que la película que salió en 2017 es una buena adaptación, aunque cometa varios errores en el camino. La persona encargada de llevar a cabo esta adaptación no fue otra sino el mismísimo Mike Flanagan, director que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar, debido a las notables producciones de terror que ha dirigido. Sin ir más lejos, este hombre dirigió y produjo las series de La Maldición de Hill House, The Bly Manor, Misa de Medianoche, y las películas de Oculus, Hush y El Juego de Geralt. Esta última también es adaptación de otro libro de Stephen King. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que Mike Flanagan sea uno de mis cineastas favoritos?
Pues sencillamente, que es muy bueno a la hora de generar tensión a través de las imágenes, e imprimir cada obra suya con un toque reflexivo y melancólico. El caso de Doctor Sueño no es muy distinto a lo ya mencionado, puesto que a pesar de tratarse de una historia que posee muy pocos elementos terroríficos, este director se las ingenia para imprimir en cada parte oscura de la novela ese toque tan característico suyo. Las escenas que involucran la aparición de estos seres vampíricos son un ejemplo de ello. Simplemente, si analizamos la primera escena donde aparece una niña perdida que poco a poco va siendo atraída por la antagonista de la historia, notaremos ese incremento de tensión, porque sin saber nada, el espectador sabe que algo anda mal con ese personaje y sus acciones parecen del todo sospechosas. Rebecca Ferguson como Rose la Chistera es sin duda, uno de los más grandes aciertos de esta película, dado que, su soberbia actuación imprime ese toque intimidante y seductor del personaje. Cada escena en la que aparece se roba la pantalla. En el caso de Ewan McGregor como Dan, he de admitir que si bien el actor se parece físicamente al personaje, su desarrollo está un tanto diferente al de su contraparte de papel. Yo diría que incluso limitado. Al inicio de la historia, luego de despertar con resaca en casa de una desconocida, Dan roba dinero de la cartera de esta mujer ya que en la noche anterior, esta lo había obligado a comprar alcohol y drogas. Percatándose que le faltaba dinero en la cartera, decide robar sin más, no sin antes ver a un niño pequeño que se le queda viendo y quien es además el hijo de aquella mujer. Consciente de su error, Dan toma el dinero y se marcha de la casa sin decir nada, lo último que recuerda es ver a este niño pequeño confundir una bolsa de cocaína con azúcar. Esta mezquina acción asemella en la conciencia de Dan, y por ello decide salir huyendo e instalarse en otra región del país para tener un nuevo comienzo. En la película, esta acción aparece un tanto diluida y tiene un menor peso de como lo tiene en el libro. En la historia, Dan vive con el remordimiento que le genera esta acción, y por ello acepta la ayuda de Billy para entrar en un grupo de alcohólicos anónimos. Donde Dan no solo recibirá todo el apoyo que necesitaba, sino también le servirá como terapia para redimirse y comenzar una nueva vida. Cosa que la película omite, y que toca muy superficialmente. De hecho, me resulta hasta curioso el hecho de que Flanagan no se haya animado a mostrar más de la psique del protagonista, ya que en muchas de sus otras producciones lo hace de manera natural y orgánica. Supongo que la razón se deba a que el tiempo de la película fue muy limitado hasta el punto de omitir o limitar la participación de ciertos personajes. Por ejemplo, el personaje de John, que es conocido de Dan y pediatra de Abra, no aparece más que al principio de la película, mientras que en el libro, es parte del grupo para combatir a los vampiros. Lo mismo ocurre con Billy, quien, a pesar de aparecer mucho en la película, su participación queda reducida a ser el mejor amigo de Dan y morir solo porque el guión lo requería. En el libro, no solo es el mejor amigo de Dan, sino también su guía y su confidente, al igual que él también posee un resplandor solo que menos potente. Ahora bien, toca analizar al personaje de Abra. Porque aunque en la película la actriz que la interpreta haga una excelente actuación, el personaje está tan flanderizado que no le hace justicia al del libro. Para empezar, la Abra del libro es una niña pequeña rubia de tez blanca, mientras que en la película la hicieron adolescente y morena, y si bien, esto para nada tendría que ser un tema de discusión, lo cierto es, que el personaje es mucho más soberbio y pedante. La Abra de la película no necesita la ayuda de nadie, sabe controlar muy bien sus poderes hasta el punto de intimidar a Rose la Chistera sin siquiera sentir ningún ápice de terror. Ella es la que va a buscar a Dan, mientras que en el libro es Dan quien la busca a ella. Me imagino que en la película, la razón de este cambio se deba para introducir la típica escena cliché donde el protagonista se niega en una primera instancia, para después, luego de haber reflexionado, acepte su destino y decida ayudarla. El Dan del libro conoce a Abra desde que era bebé, siempre la estuvo sintiendo a través de su resplandor. Cuando ambos se encuentran, ellos ya se conocían y por lo mismo, fue mucho más fácil que Dan aceptara a ayudarla. Y de hecho, tanto Dan como Abra aprenden el uno del otro. Dan aprende a realizar las proyecciones astrales de Abra, y la niña aprende todo lo referente a cómo funciona el resplandor. Cosa que en la película omitieron, y pareciera que Abra es tan pro, hasta el punto de que ni siquiera necesitara la ayuda de Dan. Pero no me malentiendan, la película hace un excelente trabajo a la hora de adaptar los primeros 2/3 de la novela, muchas de las situaciones que ocurren en el libro, también lo hacen en la película.
Solo que, esta producción no solo tuvo la tarea de adaptar el libro en el que se basa, sino también de corregir los errores cometidos por Kubrick en su adaptación del Resplandor y acomodarlos para que fueran más acordes a los del libro. En el papel, el Overlook ya no existe debido a que la caldera del hotel había explotado llevándose al padre de Dan en el proceso. Lo que queda del mismo, solo es un claro en la montaña en el que al parecer todavía quedan resquicios de actividad paranormal. Incluso los antagonistas, viven al pie de esta montaña en un complejo habitacional de casas rodantes. Mientras que en el film, Jack muere congelado al final del Resplandor, y por lo mismo el hotel fue cerrado. Los espíritus que lo habitaban, abandonaron el mismo y fueron tras de Danny a lo largo de los años. Con la ayuda de Dick Hallorann, el chico aprende a encerrarlos dentro de su mente para que no lo sigan atormentando. Solo que, en la película es el espíritu de Dick quien ayuda a Danny, mientras que en el libro, Dick sigue vivo y en sus últimos años le enseña al chico a controlar sus poderes. Este cambio, aunque parezca muy extraño, lo encuentro bien justificado, ya que Dick es quien le enseña al chico esta nueva habilidad, y de no haberlo incluido en la película, se habría cometido un error garrafal. Por otra parte, el último tercio de la historia me parece mucho mejor manejado en la película que en el libro. En ambos medios, el grupo de los protagonistas conformado por Dan, Abra, su padre, John y Billy decide tenderles una emboscada a sus perseguidores, siendo en el libro en la plaza principal del pueblo de Dan, mientras que en la película ocurre en un páramo desierto en el bosque. En ambos, acaban con la gran parte de los vampiros, dejando únicamente con vida a Rose la chistera y a Papá Cuervo, quien aprovechando la confusión logra llegar hasta la casa de Abra y secuestrarla. En la película, tanto Billy como el padre de Abra mueren luego de este ataque. En el libro por el contrario, ambos siguen con vida y el grupo acude a la casa de la abuela de Abra para avisar a la madre del secuestro de la niña, dando lugar a uno de los plot twists más inesperados de la historia. Resulta que, en el pasado, la razón por la que Jack, el padre de Dan, fue despedido de la universidad se debe a que se propasó con una estudiante dejándola embarazada. Esta estudiante no resultó ser otra más que la abuela de Abra, convirtiendo así a Dan y Lucy en medios hermanos y por ello la niña comparte los poderes de Dan. Honestamente, si me lo preguntan, no había razón para incluir este giro, salvo por el hecho de relacionar de manera directa a Dan con la familia de Abra. Por lo que este giro, si bien responde a una de las interrogantes del libro pasado, todo parece demasiado gratuito. Y es tan repentino que incluso hasta resulta poco creíble. Y como era de esperarse, todo esto fue omitido en la película. Tanto en el libro como en el film Dan rescata a Abra a través de una posesión temporal del cuerpo de la niña, y Papá Cuervo termina muriéndose en un accidente de carro provocado por la Abra poseída. Y es a partir de aquí, donde ambas historias toman caminos diferentes. En el papel, King solo se limitó a representar una confrontación final entre los dos bandos, donde Dan y Billy acuden al claro sobre el que se situaba el hotel, y le tienden una emboscada a Rose la chistera. La conversación telefónica previa en la que Abra incita a esta mujer a terminar todo en un combate 1 a 1, es digna de aplaudir y es un claro ejemplo de las magistrales habilidades literarias de este gran escritor. Jeje, nótese el sarcasmo. En realidad, ambas mujeres se gritan de palabrotas en todo el capítulo. Bueno, continuando, el clímax del libro acaba en una batalla muy descafeinada en la que Dan y Abra pelean contra Rose la chistera, por medio de proyecciones astrales, hasta que al final, la mujer accede a la mente de Dan y libera las apariciones que estuvo conteniendo a lo largo de los años, generando así su muerte. En cambio, en la película no solo fue más dinámico el clímax, sino también se aprovechó la oportunidad para homenajear la película de Kubrick. Como el hotel en esta versión aún sigue existiendo, Dan y Abra le tienden una emboscada a Rose en este sitio, reviviendo así, antes de la llegada de la villana, algunas de las escenas más icónicas y memorables de la película de Kubrick. Homenajes que no son otra cosa más que puro fanservice, pero que de alguna manera se sienten acordes a la historia. La batalla final se da de manera física, donde ahora es Rose quien carga con el hacha y persigue a los protagonistas a lo largo del hotel, siendo finalmente, el laberinto, el sitio en el que la mujer encontraría su muerte. A decir verdad, toda esta parte me pareció mucho más entretenida y emocionante que a como ocurre en el libro, ya que, Rose se ve mucho más amenazante, y las apariciones que Dan liberó de su cabeza aprovechan la oportunidad para poseerlo. Lo que da lugar a uno de los errores más garrafales de la película, ya que Dan muere de la misma forma en como lo hizo su padre en el libro, sacrificándose para que Abra logre huir, mientras que él enciende la caldera para así explotar el hotel y deshacerse de una vez por todas de ese lugar maldito.
A ver, así como me quejé en el video pasado de que El Resplandor de Kubrick no entendía la esencia del The King, lo mismo puedo decir de esta adaptación de Flanagan. Doctor Sueño, es la historia de superación de Dan Torrance, en la que el chico luego de 40 años, finalmente se libera tanto de los espíritus que lo acosaban como de sus demonios internos. En el libro, todo termina bien, Dan se emparenta con la familia de Abra, se arrepiente y se redime de todos los errores anteriormente cometidos y finalmente tiene una vida tranquila luego de tanto sufrimiento. En cambio, en la película, ¿cuál se supone que fue el mensaje? El personaje ni siquiera tuvo un desarrollo claro, más bien pareció que todo lo hacía de manera obligada o porque no le quedaba de otra. El que haya muerto sin más, no hace otra cosa más que minimizar el mensaje de superación que posee el libro. Y sí, al igual que su predecesor también está relacionado a las adicciones y el cómo estas nos destruyen si no buscamos ayuda. Y como el Dan de la película quedó bastante relegado por el empoderamiento de Abra, la verdad es que este mensaje no se entiende o siquiera se logra apreciar. Es por esta razón que considero que la película, al igual que su predecesora, no comprende la esencia de la historia, y si bien se trató de ser lo más fiel a la fuente original, se sacrificaron varias cosas importantes por tratar de encuadrar todo con la fallida adaptación de Kubrick. Por lo tanto, califico a la película con un 83 sobre 100, connotándola como una adaptación decente que por momentos logra parecerse e igualar a la fuente original, mientras que otras veces se pierde en el camino. Por el contrario, al libro le doy un 87 sobre 100, señalando que es buena continuación pero que aún así no está a la altura de su predecesor. El Resplandor ya es un hito de la cultura pop, esta continuación no hace otra cosa más que expandir el mundo creado por King y poco más. ¿Es del todo innecesaria? La verdad es que no, ya que da continuación y desarrolla al protagonista de la novela anterior. Sin embargo, la trama en sí deja mucho que desear y pienso que se pudo haber trabajado de una mejor forma. En fin, esto sería todo de mi parte. Les agradezco que hayan llegado hasta el final de esta reseña. Por favor, no se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir si les ha gustado. También no se olviden de seguirme en mis redes, en especial en Instagram, donde comparto contenido relacionado al mundo de los libros y la escritura. Igualmente les invito a que me recomienden en comentarios la próxima obra que debería de leer de este escritor. Actualmente ya tengo leídos el de It, La Cúpula, Cell, el primero de La Torre Oscura, El Resplandor y Doctor Sueño. Por ahora me estoy decidiendo entre 29 del 11 del 63 o el de Misery. Por favor, dejen sus recomendaciones para sacar nuevo material de lectura. Ahora sí, sin más se despide AlexChemist93, no sin antes traerles el avance del próximo video. El cual será una reseña a un anime noventero que es medianamente conocido y que formó escuela para varios de los shonen actuales. Así es, en el próximo video reseñaré el anime de Yu Yu Hakusho. Por favor no se lo pierdan. Nos veremos próximamente, hasta pronto.